Hola, amantes de la historia y las verdades ocultas. ¿Alguna vez han pensado en cómo una simple llamada telefónica cambió el mundo? Hoy vamos a desentrañar una de las historias más polémicas de la innovación, la verdadera historia detrás del teléfono. Todos aprendimos en la escuela que Alexander Graham Bell fue el genio que nos conectó a todos, pero, ¿y si les dijera que la historia es mucho más compleja y que el verdadero cerebro detrás de esta invención pudo haber sido un humilde inmigrante italiano llamado Antonio Meucci? Acompáñenme en este viaje al siglo XIX, una época de inventos revolucionarios y ambiciones desmedidas. Vamos a descubrir cómo una historia de pobreza, genialidad y posible traición empresarial dejó a un hombre en el olvido mientras otro se llevaba toda la gloria. Prepárense para cuestionar todo lo que creían saber sobre uno de los inventos más importantes de la humanidad. Nuestra historia comienza no en un laboratorio financiado, sino en el corazón de un inmigrante italiano en Staten Island, Nueva York. Antonio Meucci, nacido en Florencia. Era un inventor brillante, pero con muy mala suerte en los negocios y con un inglés limitado. Alrededor de 1850, su esposa, Esther, quedó postrada en cama por una grave enfermedad. Meucci, desesperado por comunicarse con ella, desde su taller en el sótano hasta su dormitorio en el segundo piso, comenzó a experimentar. Fue entonces cuando creó lo que él llamó el teletrófono. Imaginen esto, un dispositivo rudimentario que podía transmitir la voz a través de un cable eléctrico. Durante años, Meucci perfeccionó su invento. Para 1871, se sentía lo suficientemente seguro como para dar el siguiente paso, pero aquí es donde la tragedia y la mala fortuna comienzan a tejer su red, para registrar una patente completa en Estados Unidos. Se necesitaban $250, una suma enorme para Meucci, que a duras penas sobrevivía. En su lugar, optó por una solución más barata, una advertencia de patente o patent caveat, que costaba solo $10 y debía renovarse anualmente. Esta advertencia era básicamente un aviso de que estaba trabajando en un invento y que planeaba patentarlo en el futuro. Meucci la presentó en 1871, describiendo su teléfono parlante, con la esperanza de encontrar inversores. Meucci llevó sus prototipos y notas a la poderosa compañía de telégrafos Western Union. Les explicó su funcionamiento y dejó sus materiales para que los ejecutivos los evaluaran. Pero pasaron los meses y luego los años y nunca recibió una respuesta. Cuando finalmente pidió que le devolvieran sus materiales, la compañía le dijo convenientemente que los habían perdido. Mientras tanto, en otro rincón del mundo de la invención, un joven y ambicioso profesor de locución escocés llamado Alexander Graham Bell estaba trabajando en sus propios experimentos de comunicación. Bell estaba bien conectado. Tenía acceso a financiamiento y, lo más importante, compartía laboratorio con Elisha Gray, otro inventor que trabajaba en un dispositivo similar. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente sospechosa. Bell trabajaba con abogados de patentes que tenían acceso a la oficina de patentes. Y curiosamente, compartía espacio de laboratorio en las instalaciones de Western Union, la misma compañía que había perdido los materiales de Meucci. ¿Coincidencia? Quizás. Pero esperen, porque se pone aún mejor. En 1874, 2 años después de que Western Union perdiera los documentos de Meucci, este no pudo reunir los $10 para renovar su advertencia de patente. Fue un golpe devastador. Su protección legal, aunque temporal, había expirado. Avancemos rápidamente al 14 de febrero de 1876, un día que pasaría a la historia. En una carrera contra el tiempo casi cinematográfica, los abogados de Alexander Graham Bell presentaron una solicitud de patente para el teléfono. Increíblemente, solo 2 horas después, en la misma oficina, Elisha Gray presentó su propia advertencia de patente para un dispositivo telefónico casi idéntico, la Oficina de Patentes. En una decisión que ha sido debatida durante más de un siglo, otorgó la patente a Bell. La patente número 174,465, posiblemente la más valiosa de la historia, fue emitida el 7 de marzo de 1876. 3 días después, Bell pronunció las famosas palabras a su asistente, Thomas Watson, a través de su dispositivo: «Señor Watson, venga aquí, quiero verlo». El teléfono había nacido oficialmente. Y el nombre de Bell quedó grabado en la historia.
Cuando Meucci se enteró, quedó devastado y furioso. Con la ayuda de algunos partidarios, demandó a Bell por fraude. Durante el juicio, salieron a la luz detalles sorprendentes. Se supo que Bell había visitado el mismo laboratorio donde estaban almacenados los materiales de Meucci. Testigos declararon que los diseños del teléfono de Bell eran sospechosamente similares a los que Meucci había entregado a Western Union años antes. El caso judicial fue una batalla épica. Un verdadero David contra Goliat. Meucci, el inmigrante pobre, contra la recién formada y poderosa Bell Telephone Company. A pesar de las crecientes pruebas a su favor, Meucci enfrentaba un obstáculo insuperable, la falta de recursos y la barrera del idioma. El caso se prolongó durante años, desgastando a Meucci física y financieramente. Trágicamente, Antonio Meucci murió en 1889, antes de que el tribunal pudiera emitir un veredicto final. Con su muerte, el caso se cerró y la controversia pareció desvanecerse. Alexander Graham Bell fue celebrado mundialmente como el padre del teléfono. Amasó una fortuna y su nombre se convirtió en sinónimo de comunicación. Durante más de un siglo, la historia de Meucci fue relegada a una nota a pie de página, conocida solo por historiadores y la comunidad italoamericana que luchó incansablemente por limpiar su nombre. Parecía que la historia ya estaba escrita y que Bell sería el héroe para siempre. Pero la verdad, a veces, tiene una forma de salir a la luz. Aunque tarde mucho tiempo, el esfuerzo por reconocer a Meucci nunca se detuvo. Finalmente, después de décadas de lucha, llegó un momento de justicia histórica. En el año 2002, más de 113 años después de su muerte, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó la Resolución 269. Este documento oficial reconocía formalmente las contribuciones y el trabajo de Antonio Meucci en la invención del teléfono. La resolución declaraba que su vida y sus logros deben ser reconocidos, y su trabajo en la invención del teléfono debe ser admitido. Aunque esta resolución no le quitó la patente a Bell ni reescribió los libros de texto de la noche a la mañana. Fue una reivindicación monumental. Fue el reconocimiento oficial de que la historia que todos conocíamos no estaba completa. Admitió que, si Meucci hubiera tenido el dinero para mantener su advertencia de patente, Bell probablemente nunca habría obtenido la suya. Entonces, ¿quién inventó realmente el teléfono? La respuesta no es tan simple como un solo nombre. Meucci, sin duda, fue el pionero. Creó un dispositivo funcional años antes que nadie. Su teléfono fue la chispa original. Bell, por otro lado, fue el que tuvo la visión para los negocios, los recursos y la astucia para patentar, desarrollar y comercializar la tecnología, convirtiéndola en un fenómeno global. Y no olvidemos a Elisha Gray, que llegó literalmente horas tarde a la oficina de patentes. Esta historia no es solo sobre cables y transmisores. Es una lección sobre cómo se escribe la historia. Nos muestra que a menudo el mérito no va al primero ni al más brillante, sino al que tiene mejores conexiones, más recursos y, a veces, menos escrúpulos. Es la clásica historia del genio pobre eclipsado por el empresario rico. La próxima vez que levanten su smartphone, piensen en Antonio Meucci. Piensen en el inmigrante que, por amor a su esposa enferma, concibió una de las ideas más transformadoras de la historia, solo para morir en la pobreza y el anonimato, mientras otro se llevaba la gloria. Su historia es un recordatorio de que, detrás de cada gran invento, a menudo hay historias humanas complejas, llenas de pasión, injusticia y una búsqueda incansable de la verdad. ¿Qué piensan ustedes? ¿Fue Bell un ladrón de ideas o simplemente un empresario más astuto en el lugar correcto y en el momento adecuado? ¿Debería la historia recordar a Meucci como el verdadero inventor? Dejen sus opiniones en los comentarios. Me encantaría leer lo que piensan sobre este fascinante capítulo de la historia de la tecnología. Gracias por acompañarme en este viaje para descubrir la verdad. Si les gustó este video y quieren más historias ocultas detrás de los grandes eventos, no olviden darle a me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nuestro próximo episodio. Hasta la próxima, curiosos de la historia.